A esta hora me acompaña vía telefónica Julio Castro, médico infectólogo. He querido conversar con él sobre, entiendo, la presencia de orugas, la anomia oblicua, una oruga venenosa en Caracas y algunos casos que entiendo se han reportado. Buenos días y bienvenido, Julio. Te agradezco mucho que me hayas atendido. Ayer, como cualquier paciente, te escribí muy tarde en la noche y amablemente pues atendiste este llamado porque creo que es importante que la comunidad esté informada. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. Saludos a tu gente, tu equipo y un placer estar contigo Por siempre. favor. Bueno, lo primero, hay una cantidad o un aumento de casos reportados, al menos que ustedes tengan ese monitoreo de picadura por este tipo de oruga. Fíjate, Shirley, en realidad los infectólogos siempre hemos sido como médicos de enfermedades raras Ujú. y una de nuestras consultas más frecuentes en el Instituto de Medicina Tropical, en nuestra consulta de infectología, es la gente que dice que lo picó un animal. Nosotros le llamamos la consulta de los bichos. Mira, hay alguien que tiene una consulta de bichos, es que siente que lo picó algo y no sabe qué pasó y no Ujú. sabe qué es. Dentro de esas hay mucho, porque hay alacranes, hay serpientes, hay arañas. Un grupo de ellos son la gente que tiene contacto con las orugas, ¿okay? La oruga es un nombre genérico de una clasificación taxonómica que se llama un lepidóptero. Esos son una clasificación muy compleja. Hay alrededor de 150.000 lepidópteros diferentes. Imagínate lo que eso significa. O sea, oruga es el nombre digamos, una de esas, la forma larvaria de eso que habitualmente terminan en mariposa, pero la oruga es la forma que típicamente vemos. La gente no correlaciona que para que haya una mariposa tuvo que haber una larva o una oruga primero. Entonces, en términos reales, primero, yo no estoy en capacidad de decir porque no lo monitoreamos y porque tampoco lo sé, yo, pues no es mi área de competencia, esa área de competencia es de los entomólogos, si hay más orugas en Caracas en este momento que pueden representar un peligro para el hombre, ¿ok? No lo sabemos, no me parece, Ujú. no tenemos ninguna evidencia formal de eso. Que yo te puedo echar el cuento de primera mano. El lunes de esta semana me llama una amiga, ella es hija de unos amigos médicos queridísimos, entre ellos un profesor que quiero mucho, y me dice, mira, Julio, mi hijo estando en un club, vino llorando en un momento, se había caído y él dice que tuvo contacto con un animal así. Entonces, bueno, pues vieron el animal, efectivamente era una oruga, y bueno, en el primer momento pues lo lavaron, tal, no hubo mucho ruido alrededor de eso, pero siendo una familia relacionada con el mundo de la salud, empezaron a investigar y se dieron cuenta que podía ser una emponzoñamiento por oruga. El niño se sintió mal las siguientes horas, tuvo dolor de cabeza, empezó a tener manifestaciones locales en la piel, y cuando ellos me llaman, yo le digo, mira, ¿qué edad tiene el paciente? Tiene 4 años. Yo no veo niños, pero sí habla con un infectólogo pediatra. El paciente lo trajeron a la emergencia, lo evaluaron, tenía alteraciones de algunas pruebas de laboratorio, de transaminasa fundamentalmente, y tenía una frecuencia del corazón un poco más bajo de lo normal. ¿Okay? Ese niño también tenía evidencia de que podía tener una infección respiratoria. Es decir, había tenido tos, malestar y tenía un dolor de cabeza que no era común en él. Bueno, se concluyó que había la sospecha importante, sigue siendo una sospecha, que podía tener un erucismo o leptospirodismo, pero es muy difícil para nosotros saber que eso es producida por esa oruga, especialmente por la alonomia. La alonomia es una de ellas, no es la única, son por lo menos 7 especies diferentes de orugas que pueden producir síntomas, pero en general, todos los que hacemos deporte al aire libre, los que montan bicicleta, los que vamos para la vida, los que caminan, los que juegan golf, van a ver orugas ahí. Es una cosa como común, es como ver cucarachas, pues. Sí, ¿y ese tipo de oruga está siempre allí? Sí, o sea, bueno, pues los que van por la vida han visto orugas. O sea, Ujú. todo el mundo que va al mundo campestre o al mundo natural ha visto orugas. No, es importante que recalcar, no tengo información y no puedo decirlo, que es que hay una infestación de orugas Ujú. en Caracas que no se ha visto nunca. Ujú. No estamos en capacidad de decir eso. La verdad, honestamente, la gente, eso pasa como, yo les digo, le decía a esta amiga, además que ella es una buena amiga, eso es como cuando tú te compras un carro rosado. Antes que te compres el carro rosado, a ti te parece que no hay carros rosados, Sí. pero cuando te compras un carro rosado empieza a haber carros rosados por todas partes. O sea, Ujú. ahora todo el mundo empieza a ver oruga, ya hay una cadena de WhatsApp con la mitad de las informaciones sobre las orugas que no son verdad. Es Ujú. decir, tú no puedes preparar un suero antioruga que hay ahí en Brasil, en Venezuela no hay porque gracias a Dios aquí eso es extremadamente raro,
llevando una oruga para la Universidad Central para que produzca un antisuero de oruga en 24 horas. Eso no es cierto. Lo que es importante rescatar es que yo te puedo decir, entendemos que hay un segundo caso, o sea, ese caso no lo hemos visto nosotros, no lo sé, a través de estos familiares aparentemente hubo otra comunicación. Lo que yo primero pienso epidemiológicamente, bueno, ¿por qué pasa ahorita? Bueno, pues los niños están de vacaciones. Entonces, Están en campamento. claro, están en campamentos, están de vacaciones. De hecho, estos niños estaban en campamentos de la ciudad, pero no creo que haya una situación de Y se alarma. reporta en los casos registrados, ¿sabes si son del mismo lugar? No, no son del mismo lugar. No son del mismo lugar. Los dos sitios, los dos niños de los cuales, uno porque lo vimos directamente, el otro porque es información que viene por las familias, no son del mismo lugar, pero bueno, ya hay una cadena en WhatsApp diciendo que hay orugas por toda Caracas, que no sé qué cosa, que, bueno, yo te voy a echar un cuento. En una época en el colegio de mis hijos, hace ya algunos años, empezaron algunas niñas del colegio a darse cuenta que tenían una erupción en la piel. Al principio pensamos que era sarna, y al final fue una enfermedad parecida, que es el contacto con orugas de la palometa peluda, que también es otra oruga. Las orugas tienen como forma de protegerse los depredadores, tienen como unos pinchos, o sea, tienen unas espinas que tienen unas sustancias químicas que son unos venenos que tienen, la mayoría de las veces tienen acción local, porque ellos para protegerse de los depredadores, entonces es una forma que utilizan comúnmente. En Venezuela además hay multipedes, hay centipedes, hay escalopendras, o sea, es una familia grandísima de animales que están allí, que siempre estuvieron allí, probablemente antes que el humano, y que la recomendación es no los toques, ¿okay? No los burungues. Los niños, que son quizás los más curiosos, que les llama la atención por el tipo de movimiento, porque algunos tienen unos colores particularmente llamativos, bueno, pueden tener la tendencia a tocarlos, sobre todo si son niños pequeños, y la mayoría de los embozoñamientos severos, porque puede producir enfermedad severa, ocurre cuando la persona toca varios a la vez, es decir, por ejemplo, accidentalmente se cae en un nido de lepidópteros de estos. Entonces ahí puede tener hemorragias, puede haber inflamación del hígado, del páncreas, o sea, puede haber sangramientos profusos, porque el veneno tiene un efecto fundamentalmente anticoagulante. Entonces, bueno, es un poco interesante rescatar, porque ya ayer me escribieron por WhatsApp, amigos, tal, mira, esto es verdad, esto es verdad. La cadena de WhatsApp tiene cosas que son verdad relacionadas con el leptospirodismo o con el erucismo, pero hay cosas ahí que no son verdad. Entonces nombran unos clubes que están llenos de eso no es particularmente cierto. De hecho, en nuestro caso, repito, no lo vi yo porque yo no veo niños, sino que soy un infectólogo pediatra, que las familiares rescataron una oruga, se va a llevar hoy a un taxónomo, a un entomólogo, medicina tropical, lo cual es difícil, o inclusive para los entomólogos, no es fácil la identificación porque son una cantidad de especies muy variada. Sí. Ahora, me parece interesante que hablemos, Julio, de específicamente esta oruga, la Lonomia oblicua. Es una oruga venenosa, pero el padre, que el niño llega con una picada, ¿cómo pudiese identificar, sobre todo por los síntomas, que el niño fue picado por esta oruga o tocó esta oruga? Fíjate, como te digo, no es fácil que uno viendo la oruga la identifique, ni siquiera para mí. Es decir, yo veo una oruga, digo, mira, métanla en un pote de vidrio y mándasela al entomólogo. La moraleja es que si el niño refiere síntomas asociados a un contacto con cualquier animal, ese niño tiene que ser evaluado. ¿Okay? Esa es la moraleja del cuento. Mira, papá, me caí y tengo picazón y me duele y ahora tengo diarrea. Tienes que llevarlo al médico. Tengo un dolor de cabeza que no puedo explicar, hay que llevarlo al médico, porque la mayoría de las veces lo importante es si el contacto con el animal de la persona tiene manifestaciones que nosotros podemos demostrar por algunos exámenes, electrocardiograma, pruebas de laboratorio, alteraciones en la coagulación, etcétera, etcétera. Si son niños muy pequeños es muy difícil, porque bueno, a veces no es fácil identificar los signos, Sí. pero, y esto ocurre en las primeras 48 horas. Entonces, pues, no es que, mira, tuve contacto con una oruga hace 7 meses y ahorita tengo dolor de cabeza, no tiene nada que ver. La vida media de ese veneno es muy rápida, o sea, es instantánea, o sea, el dolor es instantáneo. ¿Por qué? Porque es un veneno local, y ese veneno se puede absorber y puede producir esas manifestaciones que son variadas, van desde leves hasta muy severas, en determinados tipos. Y con los venenos en general hay una regla general, que es la regla de cantidad de veneno, masa del afectado. No es lo mismo que un tipo como de 100 kilos como yo
tenga contacto con un lepidóptero, Que un que es niño, un muchachito claro. de 17 kilos que tenga contacto con un lepidóptero Sí. que a lo mejor tiene contacto con la misma cantidad de veneno y las consecuencias pueden ser mayores. Sí. Ahora, Julio, creo que es importante hablar de estas 48 horas, ¿no? Sobre todo cómo actuar, porque fíjate que una de las informaciones que circulan en estos WhatsApp es el tema del antídoto, es decir, si efectivamente el niño o el adulto, porque también puede ocurrir con un adulto, bueno, fue picado, ¿no? ¿Cuál es como que la ruta del paciente o el comportamiento que uno debe tener? Y si es cierto que en las primeras 48 horas, bueno, hay que buscar o no un antídoto, si realmente el antídoto lo hay o no en Venezuela. No hay antídoto del lepidóptero en Venezuela, no se Ujú. produce, ¿ok? En el caso que tengas un emponzoñamiento grave, solamente se utiliza en los graves. En el caso de este caso particular, es un emponzoñamiento leve, ¿ok? Hay que aclararlo, hay que decirlo. Es rarísimo tener emponzoñamientos graves. Yo nunca he visto ninguno, para darles una idea. Mm. Bueno, porque no, hasta donde yo entiendo de lo que hablé ayer con personas que conocen más las orugas que yo, en teoría la agronomia no es un habitante común del Valle de Caracas. Hay otros lepidópteros, pero no lonomia, ¿ok? Que quizás es la más conocida porque quizás es la que tiene mayor cantidad de veneno y la que produce más emponzoñamiento, sobre todo en Sudamérica. Esto es común en Uruguay, Argentina, Bolivia, no es tan común en las zonas tropicales como las nuestras. No sé por qué razón, me imagino que hay razones climáticas, pero la moraleja es que cualquier contacto de un ser humano con un animal que nosotros no sabemos por qué es, no lo podemos identificar Mm. y que produce unos síntomas, hay que llevarlos al médico Sí. porque hay que identificar si eso puede tener alguno. Y eso vale para alacrán, eso vale para araña, eso vale por supuesto para serpientes, eso vale para todos los Sí, animales. ahora cuando es leve, también se requiere el antídoto. No, No. solamente Mm. utilizamos el antídoto en enfermedad severa o en enfermedad grave. Que debe La ser en más, las primeras 48 horas. sí, claro, Ujú. los venenos, todos esos venenos actúan de forma rápida. Ojo, hay algunas orugas, esto porque me puse a estudiarlo, no porque yo lo sepa así de todos los días, que pueden producir, como digo, es común en Argentina, en esos países del sur, pueden producir cuadros de artritis porque se produce una reacción inmunológica posteriormente de largo plazo y puede producir inclusive artritis. En el caso de la palometa peluda, que se produce más por la mariposa que por la oruga, la mariposa y la palometa peluda, que es negra, que habitualmente ellos vienen en clúster, es decir, Mm. por ejemplo, se han descrito brotes de urticaria por palometa peluda que si en el estado Sucre en determinado momento, porque ellas característicamente van buscando la luz. Entonces ellas tienen unos pelitos en la superficie de la mariposa que cuando se mueven y tocan al ser humano, pues produce una urticaria fuerte que puede producir algunas manifestaciones. Sí. Ahora quiero precisar, Julio, pues ya tengo que ir cerrando. Lo primero, bueno, no hay información de que efectivamente haya un aumento, porque presencia de este tipo de oruga hay, siempre ha habido. Sí, Ahora, claro. el tema es que efectivamente pues esté más visible, por así decirlo, o que haya un aumento. No se tiene información con respecto a eso. No, Se han no, no. reportado hasta ahora, al menos lo que se sabe, solo 2 casos. O sea, Eh, ujú. uno seguro en el sentido de que hay una clínica compatible, un contacto con un animal que claramente es una oruga, no sabemos si es una alonomia todavía, Ujú. y este es un caso que tenía unas alteraciones en los exámenes de laboratorio que no eran producidos por ninguna otra condición, Ujú. ¿ok? Sí, Entonces, eso hace, pero no hay un examen específico, mira, hagamos un examen de sangre si me picó una oruga, sí. no hay un examen específico, sino el contexto clínico es lo que nos da la clave de que eso ha podido ser un accidente o una erupción. Sí, creo que es importante precisar eso, ¿no? Igualmente, ¿cuáles son las recomendaciones un poco para, bueno, esto ocurre, entiendo, en un club específicamente, ¿cuáles son las recomendaciones en general para la población, ¿no? Ante, bueno, la sospecha o la presencia de estos 2 casos, un caso al menos confirmado. Yo creo que tenemos que instruir a los niños, sobre todo, enseñarles en internet. Yo puse ahí un texto, Ujú. Carolina Jaime Branger puso un texto ayer en Twitter y yo preparé algo muy rápido de unas 4 párrafos para que la gente entienda todo esto que estamos hablando hoy, con Sí. unas fotos de oruga. Entonces, bueno, los niños que se familiaricen con las orugas, a los niños les gustan mucho los insectos, a diferencia de los adultos. Entonces familiarizaron, mira, cuando ves una oruga no la agarras, no la toques, pues. Eso es un animal como la cucaracha, como las hormigas, como los pájaros, es parte de la Mm. ecología donde vivimos. Entonces, evitar el contacto con ella. Si tienes el contacto accidentalmente, pues notifica inmediatamente, llama a tu médico para que ellos evalúen cuál es la severidad del contacto y se hagan los exámenes pertinentes, sobre todo en esas primeras 24 horas, que es lo importante.
identificar. Pero no podemos decir en el día de hoy que tenemos lonomia por toda Caracas, eso no es cierto, porque ni siquiera sabemos en estos casos particular que sea una lonomia. Repito, la clasificación taxonómica de eso requiere personas muy especializadas, que eso no se puede hacer con una sola foto. Entonces ya están corriendo fotos por ahí por cadenas de WhatsApp, mira que hay lonomia, no es así. Mucho cuidado con eso, pero porque repito, orugas de diferentes tipos, unas que pueden ser patógenas y otras que no, ahí y va a haber siempre. Que la gente se dé cuenta, caminando por ahí, en el campo de golf, en el Ávila, en el volcán, Sí. si vas a caminar por zonas boscosas, hay orugas siempre. Bueno, te agradezco mucho, Julio, que me hayas atendido a esta hora de la mañana. Espero que la información haya sido de utilidad para aquellas personas que hayan recibido esa cadena, sobre todo las madres que llevan a sus hijos y están camino al campamento, ¿no? Creo que hay preocupación con respecto a eso, los campamentos, bueno, porque como dices tú, supongo que la exposición pudiese aumentar por el tipo de actividades que se están haciendo, ¿no? Contrario a lo que es el año escolar. Pero no hay información, al menos que hasta este momento, que haya un aumento, sino bueno, de dos o casos, o un caso al menos confirmado, de que hay una picadura de una oruga, no sabe de cuál tipo, pero en todo caso ha sido uno. Estaremos igualmente, como siempre, Julio, y tú también, monitoreando la información, como siempre. 6:57, vamos a hacer